Efesios capítulo 1, del versículo 13 al versículo 14, y he titulado el mensaje del día de hoy, La obra del Espíritu Santo en la salvación. La obra del Espíritu Santo en la salvación. Y creo que es un tema sumamente importante y relevante en nuestros días porque hay mucha confusión acerca de lo que se cree del Espíritu Santo. Hay mucha confusión dentro aún del pueblo evangélico acerca de quién es el Espíritu Santo y cuáles son las tareas u operaciones del Espíritu de Dios. Por ejemplo, hay algunas personas que piensan que el Espíritu Santo es tal vez una fuerza impersonal, una energía que algunas personas pueden manipular o manejar a su antojo. Y por supuesto sabemos que esto es un error. Algunos ven al Espíritu como una herramienta para mover las emociones. Y tal vez miden la operación del Espíritu según las emociones que se vean en cierta reunión o en cierta persona o en cierta familia. Si la persona puede ser movida en sus emociones, entonces tal vez ahí hay una operación del Espíritu Santo. Hay personas que aún llegan a decir que, por ejemplo, llegan a un sitio donde hay orden, donde hay decencia en todo lo que se hace y tal vez dicen, aquí no está el Espíritu, porque no se ven esas manifestaciones emocionales. Así que esa es una confusión también, pensar que el Espíritu Santo es simplemente una herramienta para mover las emociones. Pero hay otro error, hay personas que ignoran la identidad del Espíritu Santo o ignoran la tarea o el trabajo del Espíritu Santo. O algunos que tal vez han venido de movimientos carismáticos y tienen temor de todos estos daños que hacen y toda esta falsa enseñanza con el Espíritu Santo, entonces van a un extremo donde tal vez tienen temor de hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el Espíritu Santo o pensar que el Espíritu Santo tiene alguna relevancia o poder en la iglesia. Pero queremos ser categóricos en afirmar que la obra del Espíritu Santo no solamente es necesaria, sino que es fundamental. La iglesia cristiana no puede avanzar, no puede hacer ninguna tarea sin el poder del Espíritu Santo trabajando por medio de su iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo obrando en su iglesia. Y el día de hoy que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, nos enfocaremos en algo en particular, porque el Espíritu Santo está haciendo un milagro hoy en día, una y otra vez, y es que está trayendo muertos espirituales a la vida. Esa es la obra del Espíritu de Dios, dar vida a muertos espirituales. Y particularmente en esta sección, en Efesios capítulo 1, del 13 al 14, se enfatiza la obra del Espíritu en la redención del ser humano. Miren lo que dice el versículo 13 en Efesios 1. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Así que aquí hay una exhortación, una muestra de la obra del Espíritu en la redención. Y oremos justamente al Espíritu de Dios, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos comprender la profundidad de su palabra. Oremos. Espíritu Santo, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y suplicando tu intervención particular esta mañana. Te suplico que aquellos que aún están endurecidos por su pecado, hoy puedan comprender tu poder. Hoy tú les permitas ver y puedan venir a salvación. Personas que están aferradas a su pecado, que tú les convenzas de pecado y de justicia, y hoy puedan clamar desde esas sillas que tú les perdones, que tú les salves, que tú les rescates. Pero también te suplico que para tu iglesia tú edifiques la iglesia. Tú eres nuestro Dios y te suplicamos que abras nuestros ojos espirituales para comprender más de la belleza de Cristo, para entender más de la gloria del Padre y para crecer todos hacia su imagen. Te pedimos que nos dirijas y te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que el día de hoy vamos a dividir estos dos versículos en tres partes.
Vamos a ver en primer lugar que el Espíritu Santo nos permite creer en el Evangelio de la salvación. Sin la obra del Espíritu Santo no podríamos ni siquiera creer el Evangelio. En segundo lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo nos sella como una pertenencia de Dios. Cuando una persona cree, cuando una persona es salva, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo se pone como un sello en la vida de esa persona. Pero es un sello de pertenencia que dice, este es mío, este pertenece a Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos asegura, siendo Él mismo las arras de nuestra salvación. Así que comencemos con el primer punto. El Espíritu Santo nos permite creer en el Evangelio de la salvación. Miren el versículo 13 en el capítulo 1 de Efesios. Dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y tenemos que detenernos en esa primera expresión que aparece en el versículo 13. En Él, en Él. Y ya los que llevan semanas aquí saben a quién está haciendo referencia, quién es el antecedente. Está hablando de Jesucristo. Todo está conectado con Cristo en este primer capítulo. Miren el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vez tras vez en este primer capítulo se refiere a que a todas las bendiciones que obtiene un cristiano están conectados con su unión espiritual con Cristo. Si una persona no está unida a Cristo, si una persona no cree en Jesucristo, esa persona no puede obtener las bendiciones de Dios. No hay otra ruta para llegar al Padre, no hay otra ruta para obtener la salvación fuera de Jesucristo. Es un camino exclusivo y único. Estás unido a Cristo, tienes todas las bendiciones de Dios. No estás en Cristo, no tienes las bendiciones de Dios. Por eso es que Pablo una vez más enfatiza que es en Él, en el versículo 13. Una vez más haciendo referencia a todas las bendiciones que recibimos en Jesucristo. Es en nuestra unión espiritual con Jesús que podemos ser redimidos, que podemos ser perdonados, que podemos ser adoptados por el Padre y que finalmente podemos ser sellados por el Espíritu. Es en Él y solamente en Él. Pero hay otra observación que podemos hacer en el versículo 13, y es que Pablo está insistiendo de principio a fin de que la salvación es una obra completa de Dios. Es decir, nadie puede llegar a ser salvo, nadie puede ir al cielo, nadie puede nacer de nuevo a menos de que Dios intervenga y lo salve. La salvación es una obra de principio a fin de Dios. Y particularmente en el capítulo 1 lo que está enfatizando Pablo es que el Padre tiene una operación, el Hijo tiene una operación en la salvación y el Espíritu Santo tiene una operación. Lo que estamos viendo en Efesios capítulo 1 es lo que podríamos denominar una salvación trinitaria. El Padre elige, el Padre escoge a aquellos que serán sus hijos. Pero no solamente los escoge, sino que los predestina. Les da el camino y la ruta para que lleguen a salvación. Pero luego aparece el Hijo, quien se encarna y ejecuta la obra de redención. Vive una vida perfecta, muere en la cruz por nuestros pecados y resucita mostrando que la deuda es cancelada. Está la elección del Padre, está la redención del Hijo y finalmente tenemos el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ejecuta la salvación, sella la salvación. Y si ustedes miran, hablando de la salvación trinitaria, no es que estas operaciones de cada miembro son independientes. Cada uno hace una de sus operaciones en conexión perfecta con los demás miembros de la Trinidad, porque es un solo Dios, que es 3 personas. Así que el Padre elige, pero elige en el Hijo. El Hijo redime, pero redime y llega siendo enviado por el Padre. Y el Espíritu Santo sella, porque es la tarea que le ha sido encomendada por el Padre y por el Hijo, del cual Él procede. Son acciones inseparables en la Trinidad. Cada uno no actúa por su propia cuenta, sino que es un solo Dios en 3 personas y actúan de manera inseparable en la Trinidad. Y eso se ve en la salvación. Si pensamos en las operaciones que ejecuta el Espíritu Santo en la salvación, tenemos que mencionar una fundamental, y es que el Espíritu Santo obra
la obra de regeneración. Es decir, que estamos muertos. Todos nacemos muertos espiritualmente. Y el Espíritu Santo interviene para que pasemos de muerte a vida. Estamos muertos en delitos y pecados y el Espíritu Santo nos da vida espiritual. Somos regenerados, nacemos de nuevo. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 2. No solamente nos da regeneración, sino que también nos da iluminación cuando nos da vida nueva, para que podamos ver, para que podamos comprender. Sin la intervención del Espíritu Santo, usted y yo no podemos vernos como pecadores, ni podemos ver a Jesucristo como la solución. Necesitamos la intervención del Espíritu. Y eso es lo que enfatiza 1 Corintios 2:9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Usted puede comprender algo de la palabra de Dios, usted puede ver algo de la belleza de Dios, usted se ha enamorado de Jesucristo. Lo que está diciendo este pasaje es que sin la intervención del Espíritu Santo sería imposible que eso hubiera sucedido. No es por su propia habilidad intelectual, no es por su propia espiritualidad, es un regalo de Dios, es una obra sobrenatural del Espíritu que usted haya podido entender su condición y la verdad de que Jesucristo era necesario para su salvación. Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y aquí hay mucho que decir en este pasaje, no podemos detenernos ahí, pero lo que está diciendo y lo que se enfatiza una y otra vez es que yo no puedo conocer a Dios a menos que Dios mismo se revele a nosotros. Y el Espíritu Santo, que conoce las profundidades de Dios porque es Dios mismo, nos da a conocer a Dios. Miren el versículo 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, hablando del no creyente, del incrédulo, del que no ha nacido de nuevo, ¿qué sucede con él? Dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Así que, ¿cuál es la razón de que usted se ha arrepentido de sus pecados? ¿Cuál es la razón de que usted ha puesto su confianza en Cristo? La única y exclusiva razón es que el Espíritu Santo ha revelado esas verdades en su corazón. ¿Por qué sus familiares aún no creen? Porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos. Usted no es mejor que su vecino que no cree. Usted no es mejor que sus familiares que aún no creen. La única diferencia entre los incrédulos y nosotros es que Dios ha mostrado y ha derramado su gracia sobre nosotros. Él abrió nuestros ojos y nos permitió vernos y ver al Señor Jesucristo. Esa es la única diferencia, la intervención divina. Nosotros estábamos muertos igual que los demás, pero Él nos dio vida. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de revelarnos la verdad del Evangelio, de darnos ojos espirituales para poder ver, para ver nuestra condición pecaminosa, pero también ver la belleza de Cristo y enamorarnos de Él. ¿Usted ama a Jesucristo? Es un regalo que el Espíritu ha puesto en su corazón. Ha cambiado sus afecciones y ahora usted le ama. Usted ama al Señor porque Él ha obrado en usted. Pero miren, en Efesios hay un énfasis muy marcado en que la obra de salvación es una obra de Dios. Y aquí algunos han escuchado ese concepto. Hablamos de una salvación monergista, donde hay una fuerza que está interviniendo en la salvación. ¿Y cuál es esa fuerza? Dios obrando poderosamente. No es el hombre colaborando con Dios. No es que Dios pone un pedacito y el ser humano pone otro pedacito para salvarse. No, es una obra completa de Dios,
que Él hace de principio a fin. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 1. Aquí hay un énfasis. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Y sé que hemos hecho este llamamiento o esta ilustración una y otra vez acerca de qué puede hacer un cadáver, qué puede hacer un muerto. Y esta semana estaba leyendo las noticias en Brasil, y alguien dirá, ¿por qué está leyendo las noticias de Brasil? Bueno, porque había una noticia interesante. Una persona llevó al banco a un tío para hacer unas diligencias, para sacar un préstamo. Pero cuando hizo el préstamo parece que puso las huellas y todo estaba funcionando. Pasaron las huellas. Pero luego al final del trámite del préstamo le dijeron al señor que por favor firmara el documento. Pues resulta que el señor no se movía y nunca se había movido desde que lo entraron al banco. Lo entraron, parece que en una silla, y una sobrina lo estaba moviendo absolutamente. Pues el señor llevaba muerto varias horas. ¿Qué puede hacer un cadáver por sí mismo? No puede hacer absolutamente nada. Y yo pensaba en esa noticia, que es verdadera, no se lo vayan a hacer a ningún tío, pero el punto es que un cadáver espiritual es lo mismo que un cadáver físico. No puede hacer absolutamente nada, no tiene afecciones hacia Dios, no puede obedecer verdaderamente. Tal vez usted puede poner a imitar un cadáver ciertas cosas, así como esta sobrina puso al cadáver. Algunas esposas con esposos muertos espiritualmente a veces hacen imitar al esposo como que está vivo, pero simplemente es algo ficticio. Hay personas que tienen hijos en su casa y los pones a hacer ciertas cosas, pero realmente lo que necesitan no es moralidad, no es hacerlos actuar como si estuvieran vivos. Lo que necesitan es una intervención del Espíritu Santo de Dios. Necesitan pasar de muerte a vida, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y así estábamos todos antes de que Él nos rescatara, muertos. Él nos ha dado vida, Él nos ha rescatado. Así que es una obra de Dios. Pero ¿saben algo? Aquí en el capítulo 1, versículo 13, aparece algo que puede ser paradójico. Miren el versículo 13 en el capítulo 1. Dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, pero ahí hay una clave en el versículo 13. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí lo que está diciendo es que hay una responsabilidad humana en la salvación. El ser humano tiene que creer el mensaje del evangelio. El ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Y estas son dos verdades que pueden parecer contradictorias o paradójicas, que Dios opera todo en nuestra salvación, pero que el ser humano es responsable de creer, de arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Y este es un énfasis que aparece en las Escrituras. Aquí lo que está diciendo el versículo 13 es que habiendo creído, entonces ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque nos parezca paradójico, la Biblia afirma que Dios es soberano en la salvación, pero el ser humano tiene la responsabilidad de creer en el evangelio de Jesucristo. Es lo que está enfatizando ahí en el versículo 13. Lo que está diciendo Pablo es que Dios es soberano sobre la salvación. Dios predestina a aquellos que serán sus hijos. Dios da todos los recursos para que la persona pueda ser perdonada, que es la sangre de Jesucristo a nuestro favor. Dios aún da la capacidad de creer, pero todo aquel que es salvo, que es sellado por el Espíritu Santo, debe escuchar el mensaje del evangelio y creerlo. Y algunas personas están ahí diciendo, no entiendo. ¿Saben qué? Yo tampoco. Pero eso es lo que dice la Biblia. Que Él es soberano, que Él elige, que Él da el regalo aún de la fe, pero desde nuestra perspectiva humana, nuestra responsabilidad es creer el evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados. Es la responsabilidad en nuestra
perspectiva. Por supuesto, cuando he creído, cuando he puesto mi fe en Jesucristo, ¿qué puedo saber? Él obró en mí, Él me dio la capacidad. Pero desde mi perspectiva, lo que yo tengo que hacer es arrepentirme y creer en Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Los apóstoles, el Señor Jesucristo, una vez y otra vez llamaban a las personas a arrepentíos y creer en el Evangelio. Esa es la responsabilidad humana. Es la responsabilidad humana. Miren, quiero ser enfático en algo. Si alguien no ha creído el Evangelio de la salvación, entonces no puede ser salvo. La responsabilidad humana es escuchar y creer el Evangelio. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana funcionan como los rieles de un tren. No recuerdo quién hizo esa ilustración, pero es buena. ¿Y cómo son los rieles de un tren? Van paralelos y nunca se chocan, van paralelos. Y está la soberanía de Dios, pero está la responsabilidad humana y van paralelos. Y el tren de la salvación rueda por esos dos rieles. Creemos en una salvación monergista de parte de Dios, que es quien salva, que es quien elige, quien es aún el que da la capacidad de creer. Pero eso, aunque nuestras mentes no lo puedan comprender, no niega la responsabilidad humana. Cada uno de los que está acá y que está siendo llamado al arrepentimiento, a creer en Jesucristo, usted es responsable de creer. Usted es responsable de doblegarse y poner su fe en Jesucristo. Y como ya lo dije una y otra vez, si usted cree, si usted se rinde ante Dios, luego no se jacte porque usted fue muy inteligente. Usted sabe quién le dio la capacidad de creer, fue Dios. Pero en su perspectiva, en nuestra perspectiva humana, nosotros somos responsables de creer. Eso es lo que enfatiza la Biblia. Esto es importante porque saben que hay muchas personas que escuchan la doctrina de la soberanía de Dios, de la elección, y saben que empiezan a decir: mi pecado no es mi culpa, porque es que tal vez yo no fui elegido. Yo no me he arrepentido porque es que tal vez yo no soy elegido. Pero saben, la Biblia nunca le dice: ponte a descubrir si tú eres elegido. Hay personas que empiezan con eso: pero ¿cómo sé si soy elegido? No, la Biblia nunca le dice a usted que si se ponga a investigar si usted es elegido o no. La Biblia le dice: arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y si te has arrepentido y has creído en Cristo, ¿cuál es la conclusión? Pues fuiste elegido y Dios desde antes de la fundación del mundo te tenía planeado para ser su hijo. Hay algo que es la realidad de la soberanía de Dios, pero en nuestra perspectiva la responsabilidad es creer en el Evangelio. Así funciona. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Si eso ha sucedido, entonces Dios fue el que te concedió creer. Las dos cosas son verdad. Tú creíste con tu voluntad en Cristo, pero Dios tuvo que darte la capacidad para hacerlo. Es lo que enfatiza la Biblia. Miren, nosotros no actuamos como robots. No funciona así. La salvación, o como algunas personas han pensado, como me dormí incrédulo, nunca había escuchado el Evangelio y me desperté salvo. O como esas falsedades que están corriendo por internet. No, yo nunca he escuchado el Evangelio. Por allá los musulmanes nunca han escuchado el Evangelio, pero tuvieron un sueño, una revelación. No funciona así. Se necesita la proclamación del Evangelio. Se necesitan las Escrituras. Y cuando una persona ha escuchado y el Señor le ha dado oídos para oír, entonces cree y puede venir a salvación. No actuamos como robots. Dios de manera sobrenatural, ¿saben qué hace? Nos empieza a cautivar nuestros corazones. Él nos enamora. Él lo puede hacer así, pero ¿saben? No lo hace de esa manera, sino que cautiva nuestros corazones con la belleza de Cristo. Nos permite ver nuestro propio estado espiritual. Y yo creo que es común para la mayoría de aquellos que hemos sido salvos aquí, que tal vez cuando el Señor nos salvó estábamos en medio de un caos. Y lo que sucedió es que vimos nuestra propia vida tan destruida, tan horrible, que lo único que pudimos fue ver la belleza de Jesucristo y decir: mi única esperanza es aferrarme a Él. Él nos ha cautivado con lazos de amor. Él no nos trata como robots o como autómatas.
Él nos cautiva sobrenaturalmente para que nos enamoremos de Cristo y voluntariamente venimos delante de Él y decimos: me rindo ante este Señor, quiero ser su esclavo porque es un amo bondadoso y bueno y solo quiere llenarme de bendiciones. Él nos cautiva poderosamente. Todo eso sucede en un instante que escuchamos el Evangelio, y ese día que vamos a ser salvos, ese día sucede un paquete entero de la salvación. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo corazón, hay justificación, hay regeneración. Todo sucede en un instante al escuchar el Evangelio y escucharlo con fe y poner nuestra confianza en ese mensaje de salvación. Sucede en un instante. Miren lo que dice el versículo 13, Efesios 1:13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Qué significa esto del mensaje de la verdad? Es el mensaje de la verdad absoluta de Dios, la verdad definitiva, que se opone a todas las mentiras de este mundo. Pero aquí particularmente está poniendo en contraposición, o más bien en la posición, este mensaje de la verdad, que es ¿qué? El evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación. ¿Qué es el evangelio de la salvación? Las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que pecadores, como usted y como yo, que hemos cometido toda clase de maldades en contra de Dios, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestras intenciones, con todo lo que somos, pecadores que merecemos el infierno por la vida que hemos vivido, ahora podemos ser perdonados completamente y vamos a recibir la herencia de Jesucristo en el reino de los cielos. Usted que merecía el infierno y yo que merecía el infierno, el castigo eterno, vamos a pasar a ser premiados eternamente en el cielo. Esas son las buenas noticias, que pecadores pueden ser salvos si ponen su fe en Jesucristo, en la obra que Él ha hecho. ¿Cuáles son las buenas noticias del evangelio? Que tú, siendo culpable ante Dios, puedes ser completamente perdonado. Todos tus pecados, los pecados que cometiste en el pasado, los pecados que estás cometiendo en el presente y los pecados que cometerás en el futuro, completamente cancelados por la obra de Jesucristo. Perdón completo. Y saben, no solamente perdón completo, sino tranquilidad de conciencia, porque Jesucristo ha llevado la carga de la culpa. Esas son las buenas noticias. Que tu conciencia te ha acusado por años por un pecado que cometiste, y tal vez vuelve una y otra vez ese pecado, pero que tú puedes hoy descansar porque Jesucristo lo cargó en la cruz del Calvario, y tu conciencia puede estar tranquila porque Él pagó por tus pecados. ¿Qué son las buenas noticias del evangelio? Que aunque has vivido por décadas como un enemigo de Dios, hoy puedes ser constituido amigo de Dios, reconciliado con Dios. Esas son buenas noticias, que mereciendo el castigo por nuestros pecados, seremos premiados siendo coherederos con Cristo. Ese es el evangelio. Esas son buenas noticias. Miren lo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Pablo describiendo el evangelio, estas buenas noticias. Ahora os hago saber, hermanos, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesucristo son las buenas noticias. Su vida de obediencia, ahora puesta a favor de aquellos que creemos en Él. Que el Padre lo vea a usted como si usted hubiera vivido la vida que Cristo vivió. Que el castigo que yo merecía, Él lo recibió por mí. Y que la resurrección que Él ejecutó es lo que me espera a mí al resucitar y recibir un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Ese es el mensaje del evangelio.
son buenas noticias. Son las noticias de un Salvador que vino para rescatarnos. Y volvemos allá a Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, entonces ¿qué? Fuimos sellados. Algo más que notar aquí, no es que Pablo está diciendo que toda persona cuando escucha el evangelio por primera vez es salvo. Algunas veces sucede, pero no siempre sucede acá, no siempre sucede así. Por ejemplo, hay personas que asisten a una iglesia cristiana por décadas y escuchan el evangelio de la salvación, las buenas noticias de la verdad, domingo tras domingo, y no son salvos. Han escuchado el mensaje, pero no lo han escuchado con fe. Hay personas aquí que vienen domingo tras domingo, escuchan el llamado al arrepentimiento y salen de aquí aferrados a sus mismos pecados, sin ponerse a cuentas con Dios. Bueno, no es lo que está diciendo Pablo acá, de que una persona siempre que escucha el evangelio, entonces es salvo. Aquí lo que está diciendo Pablo, cuando dice habiendo creído, es, si lo pusiéramos en otras palabras, algo como ustedes que han creído es porque un día pudieron escuchar el mensaje con oídos espirituales abiertos. Un día Dios les concedió poder escuchar verdaderamente con el Espíritu y poder creer el mensaje de salvación. Ustedes escucharon, pero un día escucharon con fe. ¿Y por qué pudieron hacerlo? Porque el Espíritu Santo estaba obrando. Es mi oración que eso sea lo que esté pasando en este momento. Que el Espíritu Santo esté punzando la conciencia de alguien, diciéndole hasta hoy puedes seguir en rebeldía contra Dios. Hoy es el día de doblar tus rodillas delante de Jesucristo. Has escuchado ese mensaje por años, por semanas, pero hoy es el día que vas a escuchar con fe. Y el único que pueda estar hablando eso es el Espíritu Santo de Dios. Y un día una persona, cuando menos lo piensa, ese día se doblega ante Dios, porque Dios está obrando en él. Y en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, habéis sido sellados. Miren, no solamente necesitas escuchar el evangelio, sino que necesitas creer el evangelio. Hay personas que saben mucho, aún saben mucho de teología, pero no creen con fe en Dios. Personas que atesoran conocimiento acerca de Dios, pero no creen en Dios. Pueden hasta entender el evangelio y explicárselo a otros, pero no creen ese evangelio para sí mismos. Pueden enseñarle a otros, pero ellos mismos no creen lo que enseñan. Le dicen a todo el mundo que confíe en Dios, pero su vida está llena de angustia. Lo primero que estamos enfatizando esta mañana es que necesitas creer el evangelio de la salvación. Y si estás ahí en esa silla, sabiendo que necesitas salvación, suplica a Dios, suplica al Espíritu Santo que te salve. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo ha inspirado en las Escrituras para llevar a las personas a ser salvos. Arrepentíos y creed en el evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdan los apóstoles en Hechos capítulo 2? ¿Qué podemos hacer entonces? Fueron confrontados con su pecado y preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué le contestaron los apóstoles? Arrepentíos y creed en el evangelio. Otra versión es arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Por qué? Porque el bautismo era una señal de fe en Jesucristo. Marcos 1:5, Jesús dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete de tu pecado y confía en las buenas noticias de Jesucristo por primera vez. Si usted es alguno de los que estoy mencionando, que lleva semanas viniendo acá, o que tal vez lleva años escuchando el mensaje del evangelio, pero sigue queriendo vivir en rebeldía en contra de Dios, hoy puede ser el día de salvación. Miren lo que dice Hebreos 3. En cuanto se dice, y escuche con mucha atención lo que dice Hebreos: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación.
Si Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Necesitas escuchar el Evangelio, pero necesitas creer el Evangelio. Es lo que está enfatizando Efesios 1:13. Habiendo creído, entonces fuisteis sellados. Número 2, el Espíritu Santo nos sella como pertenencia de Dios. El Espíritu Santo nos sella como pertenencia de Dios. Miren lo que sigue diciendo Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, entonces ¿qué? Fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí la idea del sello, pues es algo que tal vez nosotros no conocemos mucho, pero en la antigüedad los sellos eran muy utilizados. Había múltiples usos para los sellos, pero por lo menos 2 usos. Los sellos servían para cerrar un negocio. Cuando se cerraba un negocio, entonces cada parte ponía su sello diciendo que iba a cumplir la palabra, que ese negocio se iba a hacer. Estaban dando su palabra de que ese documento era auténtico. Era como ir a la notaría, pues ponían su sello y entonces ahí se decía que su firma pues era auténtica, que ese negocio lo estaba haciendo realmente. Pero otra utilidad de los sellos es que se ponían sobre ciertos objetos, algo similar a los documentos, pero se ponía sobre ciertos objetos para decir, este objeto pertenece a alguien. Un rey o un gobernante marcaba sus objetos, sus pertenencias, y entonces ese objeto que tenía el sello era posesión de ese rey o de esa persona importante y poderosa. Miren aquí, aunque la idea tiene implicaciones de que nosotros hemos recibido salvación auténtica, el énfasis aquí que está diciendo en el versículo 13 es que estamos siendo sellados para que Dios declare que nosotros somos su pertenencia. Nosotros somos su posesión, nosotros somos su herencia, y Él está poniendo un sello sobre cada uno de nosotros que dice, este es mío, me pertenece. Es lo que está haciendo aquí con la salvación. Cuando alguien ha creído, Dios lo sella para decir, esta persona me pertenece, es mío, lo he comprado con un precio, la sangre de Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Le pertenecemos a Él. Nuestro cuerpo, nuestra vida son de Él. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted está en Jesucristo, entonces usted es pertenencia de Dios y tiene un sello interno que dice que usted ya no se pertenece a usted mismo, ya no pertenece a este mundo, sino que usted es pertenencia de Dios. Hemos sido apartados, santificados para ser parte del pueblo de Dios. Y miren lo que dice el versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto del Espíritu Santo de la promesa? Bueno, hay 2 posibilidades. Recuerdan que Jesús prometió que después de su partida, Él enviaría a alguien. ¿A quién? Al Espíritu Santo, al Paracletos, aquel que los acompañaría, que les apoyaría, que los sostendría. Entonces, hay una posibilidad de que el Espíritu Santo de la promesa esté significando el Espíritu Santo que Jesucristo prometió. Pero hay una segunda posibilidad, y es que está hablando del Espíritu Santo que garantiza la promesa de que nuestra salvación se ejecutará finalmente y perfectamente. O sea que llegaremos a la gloria. Es decir, que aquellos que reciben este Espíritu recibirán la promesa de ser salvos completamente, su redención completa. Bueno, yo creo que es la segunda posibilidad. ¿Por qué? Por lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que está aquí en el contexto de esta carta. Vayan a Efesios 4:30. Y no entristezcáis
al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que la conexión en el contexto de Efesios es que Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención futura. Somos redimidos ahora, pero recibiremos una redención completa en la glorificación. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes son sellados para que sepan que su salvación es garantizada, es segura. Que si ustedes son de Dios, jamás dejarán de ser de Dios. Algunos tal vez vienen temerosos y dicen, bueno, con mi vida, con la manera en que estoy viviendo, tal vez pienso que no voy a resistir hasta el final. Pero ¿sabe qué dice Dios? Si tú eres mío, si estás en mi mano, jamás te dejaré escapar. Tienes el sello de mi espíritu en ti, eres mío y jamás podrás abandonar la fe. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Somos de Él y jamás dejaremos de ser de Él. Y miren, en el versículo 14 también hay un énfasis que habla de esto, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Una vez más hablando de que este sello habla de que recibiremos la herencia, el reino de los cielos prometido para aquellos que son suyos. Una de las tareas fundamentales del Espíritu Santo, ¿saben qué es? Sostener a los cristianos hasta el final. Usted es salvo por la obra del Espíritu, pero usted permanece creyendo porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Y saben, eso es muy hermoso, saber que no depende de nuestras propias fuerzas, sino que usted puede confiar en que usted va a perseverar hasta el final porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Y cuando estamos débiles y cuando vemos nuestra propia inestabilidad, ¿qué pensamos? Pues tal vez yo no voy a resistir, tal vez yo voy a abandonar. Pero ¿saben qué dice? Si usted es de Dios, siempre será de Él. En otras palabras, en términos simples y sencillos, es imposible perder la salvación. Porque si alguno de ustedes o yo perdiéramos la salvación, el que estaría fallando es Dios, quien prometió que sostendría a los suyos hasta el final. Así que si alguien pierde la salvación, ni siquiera es falla de ustedes, sería una falla en la promesa que Dios ha hecho. Y Él ha dicho que nos ha dado el sello de la promesa de su Espíritu, que cumplirá ese propósito hasta el final. Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del que me envió, hablando Jesucristo, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y miren una vez más la conexión trinitaria. El Padre no puede perder ninguno. El Hijo dice, todos los que tú me has dado, yo no puedo perder ninguno. Y el Espíritu Santo dice, yo estoy ahí como una promesa hasta el final. Una vez una obra intertrinitaria sosteniendo al creyente hasta el final. Si usted pierde su salvación, si usted abandona su fe, entonces hubo una falla en la Trinidad en sostenerlo a usted. Y eso no va a pasar. Dios nos sostiene. El Espíritu Santo tiene la labor principal de habitar en la vida del creyente, dándole seguridad de que es un hijo de Dios, de que somos adoptados, de que Él es nuestro Padre, y comienza a santificarnos, a purificarnos. ¿Usted quiere ver una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Usted quiere ver cómo se ve una familia llena del Espíritu Santo? ¿Usted quiere saber cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Entonces lo que usted va a ver es personas que están luchando con su pecado y que están creciendo en santidad. Jonathan Edwards lo explicó de la siguiente manera, y cito, abro comillas, cuando Dios imprime su sello en el corazón de una persona mediante su espíritu, sucede una especie de santa impresión, una imagen que deja impresa en el corazón por medio del espíritu, como ocurre un sello sobre cera caliente. Y este sello santo o imagen impresa exhibe a la conciencia una evidencia clara de que el asunto en cuestión es hijo de Dios, aquello que la Escritura denomina como el sello o las arras del Espíritu. Y esta marca estampada por el Espíritu en los hijos de Dios es su propia imagen. Es Dios marcando su propia imagen en nosotros. Esa es la evidencia mediante la cual son conocidos como hijos de Dios. Tienen la imagen de su Padre estampada en su corazón mediante el espíritu de adopción. Cierro comillas, es lo que dice Jonathan Edwards. Es la imagen de Dios siendo estampada en nosotros, sellándonos como su pertenencia.
¿Quieres saber si alguien es lleno del Espíritu Santo? No mires si llora mucho en el servicio o si se cae de repente al piso, que espero que no pase aquí. ¿Quieres saber si alguien está lleno del Espíritu Santo? O más bien, ¿quieres saber si tú estás lleno del Espíritu Santo? Porque algunos tienen esa pregunta. Escuchan de que hay que ser llenos del Espíritu Santo, pero jamás saben si han sido llenos o si están siendo llenos. Hoy pueden contestar esa pregunta. Si ustedes están andando en el Espíritu, si están siendo llenos del Espíritu. Miren, no piensen tanto en si se han emocionado, si han sentido un vientecito cuando oran, si sienten como un sudorcito que les baja cuando están orando. Esas no son señales del Espíritu. Tal vez es que está intoxicado. La Biblia dice cómo saber si una iglesia es llena del Espíritu. La Biblia dice cómo saber si una familia es llena del Espíritu. La Biblia dice cómo usted puede saber si usted está lleno del Espíritu. Vaya a Gálatas capítulo 5. Hay dos señales de que alguien es lleno del Espíritu. Está abundando en el fruto del Espíritu y está luchando contra la carne y su pecado remanente. Dos señales bien sencillas. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, si usted está andando en el Espíritu, entonces está debilitando la carne. ¿Qué más dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: aquí hay una señal de que usted no está siendo lleno, controlado por el Espíritu. ¿Qué? Si en su vida se manifiesta lo siguiente: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades. Una persona que está teniendo peleas y altercados con todo el mundo, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una señal evidente. Ahora miren lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, es decir, los que están siendo controlados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Usted es una persona llena de amor? La gente cuando lo ve alrededor puede decir: esta persona siempre tiene amor por los demás, un amor sacrificial. Bueno, está dando el fruto del Espíritu, es evidente. No es un misterio, no es que usted tenga que esperar algo místico. Gozo. El gozo lo caracteriza paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si Él nos ha dado vida, si el Espíritu nos ha dado vida, andemos en su fruto. Quiero hacer una aclaración. No quiere decir que una persona que ha nacido de nuevo ejecuta perfectamente todos los frutos del Espíritu, pero sí tiene que haber una progresión, un crecimiento. Sí tiene que ser más lo que lo caracteriza a usted, el fruto del Espíritu. Si lo que lo caracteriza a usted por años, por décadas, es la carne, pues es una evidencia de que tal vez el Espíritu Santo no ha obrado ahí. Pero aquellos que están en Cristo, que han nacido de nuevo, el fruto del Espíritu es lo que empieza a brotar aún más y más, y va creciendo. ¿Cuáles son las tareas principales del Espíritu Santo entonces? Obrar el nuevo nacimiento, dar un nuevo corazón e iluminar, habitar en el creyente, siendo nosotros templo del Espíritu, bautizar en el Espíritu al creyente, que significa unirnos, sumergirnos en el cuerpo de Cristo, santificar a los creyentes, dotar con dones a los creyentes para que puedan hacer la obra del ministerio. Por ejemplo, todos los ministerios que vamos a hacer esta semana, pues tienen que ser un despliegue de Jesucristo a través de su iglesia.
Y si alguien tiene unos dones muy especiales para servir, qué hermoso, porque Cristo brilla más. Si usted ve a alguien que sirve de una manera excepcional en la iglesia, entonces glorifique a Jesucristo, porque es Cristo a través de esa persona. Es más, ignore al medio, glorifique a Jesucristo, que es el autor. Lo hermoso de una iglesia sirviendo, como vamos a servir esta semana, es que en todo lo que nos vean puedan ver a Jesucristo, que lo vean a Él, en su hermosura, en su humildad, en su amor, en cómo servimos en cada cosa que hacemos, que lo vean a Él. Más bien cuando aparece lo de nosotros es que empieza a estorbar la cosa, pero que vean a Jesucristo. Él nos dota de dones para servir en la iglesia, para ver a Jesucristo, para exaltar. Miren, eso es tan hermoso en la iglesia. Cuando usted ve a alguien que sirve de una manera excepcional, usted puede decir, qué hermoso que es Jesucristo. Usted ve a alguien generoso y dice, qué hermosa la generosidad de Cristo. Usted ve a alguien que muestra amor, mansedumbre. Es Cristo en esa persona. Sellar al creyente como pertenencia de Dios, como ya lo vimos, y asegurar al creyente de su adopción como hijo. Algunas de las tareas del Espíritu. ¿Es fundamental el Espíritu Santo en la iglesia? Por supuesto. Pero no todas las necesidades que miles de personas tal vez en este mismo momento están practicando y creyendo acerca del Espíritu en esta misma ciudad. Hoy hemos destacado que el Espíritu Santo nos permite creer, el Espíritu Santo nos sella como pertenencia de Dios y finalmente el Espíritu Santo nos asegura, siendo Él mismo las arras de nuestra salvación. Miren el versículo 13 ahí en Efesios 1. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y terminemos mirando el versículo 14, miren lo que dice. Ese Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía. Otras versiones dicen como arras, como las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Miren, la obra del Espíritu Santo es maravillosa porque permite que las oscuridades de nuestra vida sean alumbradas. Eso que estaba oculto, Él empieza a alumbrarlo, para que empiece a ser despejado. Él empieza a poner en orden nuestra vida. Eso que no podíamos ver antes, esa ceguera espiritual o esa sordera espiritual, Él la quita y ahora podemos ver, podemos comprender, podemos empezar a disfrutar la palabra de Dios, disfrutar sus mandamientos. Nuestra hostilidad hacia Dios es quitada y ahora tenemos un corazón que lo ama, que desea estar con Él. La Biblia dice que no entendíamos nada de las cosas de Dios, pero ahora ¿saben qué? Esta palabra que no entendíamos antes, ahora se convierte en nuestra miel, en nuestro deleite, en nuestro tesoro, la palabra de Dios. Eso es toda una obra sobrenatural sucediendo en nosotros. Tal vez usted lo ha experimentado, usted dice como, algo pasó, Él me cambió, ahora ya tengo otras motivaciones, otros deseos, ahora puedo entender la palabra, ahora por fin estoy entendiendo estos versículos que los había leído por décadas, ahora por fin los estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está iluminando y usted está pudiendo entender y comprender. Es una obra sobrenatural. Miren, aquellos que terminaremos en el cielo, desde este lado del peregrinaje, se tiene que estar viendo la ruta que vamos para el cielo. Usted no me puede decir que usted está caminando y todo lo que pasa en su vida es una ruta hacia el infierno y usted me dice que va a terminar en el cielo. Si su destino es el cielo, su caminar en esta vida está caminando hacia allá. No se engañe. La obra del Espíritu es encaminar y enrutarnos para ir hacia nuestra morada celestial. Somos peregrinos caminando hacia la ciudad celestial. Somos sellados por el Espíritu que empieza esa experiencia de ser transformados, de ser santificados progresivamente. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora le podemos decir papá a Dios, cercano.
En nuestro último punto que estamos considerando esta mañana, estamos hablando de que el Espíritu Santo nos asegura, siendo Él mismo las arras de nuestra salvación. Miren el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí lo que está diciendo es que el Espíritu Santo obra como un sello de doble vía. Garantiza que nosotros le pertenecemos a Dios, pero también garantiza que Dios nos dará la herencia. Le pertenecemos a Él, pero también nos garantiza de que su herencia nos pertenece, de que está asegurada, de que no es algo difuso, de que de pronto va a suceder. No es como que usted se muere, se despierta y le dicen, no era por gracia, era por obras. No, está asegurado, es una garantía, es un sello, las arras han sido dadas. La muestra de que el negocio se ha hecho es que el Espíritu Santo está morando en usted y lo está transformando. ¿Saben las buenas obras que empiezan a producir los cristianos? Que usted empieza a cambiar la manera de hablar, la manera de vivir. No es principalmente para sorprender a Dios. ¿Saben para quién son las obras? O una de las razones de las obras, para nosotros mismos, que empezamos a ver que Dios está obrando en nosotros. No es que Dios está, wow, Fede me tiene sorprendido, descendió del cielo, no, o cualquier persona, no solo Fede, pues aquí lo puse porque lo tengo de frente. Pero ¿saben a quién sorprenden las obras? A nosotros mismos, que decimos, Él está obrando en mí, las buenas obras que Él preparó de antemano. A veces nosotros pensamos estas buenas obras, wow, Dios tiene que estarme aceptando ahora mucho, ¿no? Esta vez me está bendiciendo porque estuve haciendo el devocional esta semana como era. No funciona así. Esas buenas obras Él las preparó de antemano, son un regalo para nosotros, para usted darse cuenta que el Espíritu Santo está obrando en usted, que lo está transformando, que lo está cambiando. Él es la garantía de que nuestra salvación perdurará hasta el final. ¿Y saben qué es lo más hermoso? ¿Qué significa esto de que Él es una garantía? Todos conocen esto de las arras, ¿no? Se hace un negocio y para determinar que el negocio se va a cumplir completamente, las partes dan como una garantía, una parte de pago adelantado. Pero miren lo que está haciendo Dios. Está diciendo, voy a poner una garantía de que la salvación es verdadera y que tú que eres mi hijo habitarás eternamente conmigo. ¿Y qué hace? Pone un ángel para que habiten los creyentes, o pone un pedacito en nosotros. ¿Saben qué? Él mismo y de manera completa se derrama en nosotros. Es como si las arras de Dios, es como si sellara el negocio completo de una vez, porque pone su espíritu, Dios mismo, habitando en nosotros. No es que está dando una parte, no es que está dando un tercio de Dios. El Espíritu Santo de Dios es completamente Dios y habita en los creyentes. Y es la garantía de que si habita en nosotros, podremos habitar con Él por la eternidad. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Él ha comenzado la buena obra, Él la terminará. Miren lo que dice el versículo 14. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Aquí cuando está hablando de la posesión adquirida, está hablando de nosotros. Nosotros somos la posesión adquirida de Dios, que recibiremos redención y seremos parte de su alabanza eterna. Miren, todo este plan de salvación, pues es un plan glorioso del cual nosotros somos beneficiarios. Hemos visto que el Padre ejecuta la elección, el Hijo nos redime por medio de su sangre y el Espíritu Santo nos sella, garantizando que llegaremos hasta el final. ¿Puede un cristiano verdadero no tener al Espíritu o no experimentar la obra que el Espíritu está haciendo? Es imposible. A algunas personas se les ha enseñado falsamente que pueden ser cristianos, pero que necesitan una segunda unción, que necesitan una segunda obra del Espíritu, que necesitan ser bautizados en el Espíritu. Tal vez usted es cristiano, pero le falta como un pedacito. Eso es falso. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él.
Si usted no tiene al Espíritu Santo morando en usted, haciendo la obra en usted, quiero decirle algo, usted no es de Cristo. Solo aquellos que tienen al Espíritu Santo son de Cristo. ¿Y cómo podemos obtenerlo? Arrepintiéndonos y creyendo el mensaje del Evangelio. Esa es la única forma. Hay millones de personas frustradas bajo la enseñanza carismática de que solo aquellos que balbucean palabras o que se tiran al piso, entonces tienen al Espíritu Santo. ¿Saben qué? Esta ciudad está llena de almas desprotegidas, donde se les está engañando a través de una enseñanza falsa del Espíritu Santo. Y es nuestra tarea proclamar el Evangelio y proclamar al verdadero Dios Espíritu. Miren, para terminar quiero que me acompañen a Efesios capítulo 5. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Efesios 5. Y saben que ya lo hemos visto múltiples veces. Y es que Efesios tiene una primera parte que dice, esto es lo que ustedes son en Cristo, ahora vivan de esta manera. Y en Efesios 5 nos dice esto, miren Efesios 5:17. Así que pues no sean necios, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ustedes ya fueron sellados, dice el capítulo 1. ¿Ahora qué? Sean llenos, vivan controlados por el Espíritu. Que si saben por el paralelo en Colosenses significa ser llenos de la palabra que el Espíritu inspiró. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos e himnos. Usted es una persona que quiere ser llena del Espíritu, que lo llene es la palabra y que lo que salga de usted son cantos espirituales. Ponga en el carro cantos espirituales. Mi esposa es un buen recordatorio para eso. Cantar canciones que agraden al Señor, que exalten al Señor. Llenando nuestra mente del Señor. Miren, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias por todo. Gracias por todo porque todo es de gracia. No está usted en el infierno, entonces de gracias, porque ya todo es bueno lo que está recibiendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Luego continúa diciendo, miren, esos que están llenos del Espíritu Santo, la sección está conectada, miren el versículo 22. Usted es una mujer que está llena del Espíritu Santo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. No pierdan el contexto. Pablo está diciendo sean llenos del Espíritu Santo y por eso van a poder vivir así. Estás empezando a tener tentaciones de rebelarte a la autoridad de tu esposo, entiende que estás dejando que la influencia del Espíritu Santo mengue en tu vida. Evidente. Maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25. Las esposas estaban como azaradas, pero también venía para los esposos, ¿no? Marido, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Luego varias instrucciones ahí, el versículo 33, nuevamente, ame también la mujer a su, en todo caso cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y luego que la mujer respete a su marido. Puras instrucciones prácticas de alguien que está lleno del Espíritu. Pero continúa, miren el versículo 6, hijos que están bajo casa, obedezcan a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Padres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo son padres llenos del Espíritu Santo? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. Tú eres el empleado de una empresa. ¿Cómo eres un empleado lleno del Espíritu Santo? Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra
con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Trabajen no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tú eres jefe de una empresa. Mira cómo se aplica versículo 9. Eres un jefe lleno del Espíritu Santo. Mira, vosotros amos, por supuesto esta es una aplicación hoy en día. Vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Miren, ser lleno del Espíritu Santo, ser sellado por el Espíritu Santo y vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, pues no es un misterio ahora. Él nos ha revelado en su palabra qué es lo que significa. Ahora nuestro llamado es suplicar al Señor que nos ayude para vivir de esta manera. Con el poder de su Espíritu, ¿saben para qué? Para que al final solamente Él pueda llevarse la gloria, porque Él fue el que nos capacitó. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que has derramado en abundancia sobre nosotros. Te pedimos por favor que nos fortalezcas y que podamos vivir vidas que sean consecuentes con la obra que ya sucedió en nosotros. Y también te pido que si hay alguien que está suplicando por salvación, que tú le rescates y que hoy mismo lo selles con tu Espíritu Santo. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.